Hoy no tenía pensado grabar este vídeo, pero me he dado cuenta de que hay muchísimas personas a las cuales os ha marcado Cunningham y el videoarte en el contexto de los años 2000 de una forma bastante similar a lo que me sucedió a mí. Es como si ese final del videoarte o esa especie de bisagra entre un mundo analógico y un nuevo mundo tecnológico que se materializa, ¿no? Todos esos temores y preocupaciones que se tratan en el arte de la tecnología o el videoarte de finales del siglo XX se materializan a día de hoy en una especie de costumbrismo o de actividad rutinaria que ya nada tiene que ver con el lugar donde se creaba el arte o con ese tipo de artistas y discursos. Es como si simplemente sucediese un contexto artístico del cual no podemos escapar o ni siquiera cuestionar, sino que simplemente habitamos en él. Este tipo de reflexiones ya se daban en el propio videoarte porque nace precisamente por la incorporación de nuevas tecnologías como pueden ser las cámaras portátiles que harán que artistas tan reconocidos en este ámbito como Nam June Paik pueda coger y enseñar a sus colegas una grabación del Papa cuando visita, ¿no? Aquella grabación que hace él cuando visita al Papa, no me acuerdo qué ciudad, bueno, en Roma, ¿no? Creo que es. Bueno, esta serie de circunstancias que dan de alguna manera mitológica origen al videoarte tal y como lo conocemos hoy, y cómo se transforma en otra cosa tan distinta y cómo también el arte, cuando nace en ese contexto de los años 60, 70, tan revolucionario, tan contestatario contra el propio arte, que parece que se va a cumplir la utopía que plantea en un momento dado Duchamp, y cómo eso ha evolucionado hasta nuestros días y cómo responde el propio o la propia institución arte ante esa especie de evolución o de embarramiento que ha acabado sucediendo. Estas son las cuestiones que voy a intentar tratar hoy de una forma un poco más ensayística y para ello me voy a valer también de una pequeña historia del videoarte, pero quiero hacer el disclaimer que la historia del videoarte no tiene mucho misterio, al final son 3-4 eventos concretos con 4 artistas que también me gustaría tocar por separado y con un contexto que he tocado muy bien en los vídeos de arte y nuevas tecnologías y otra serie que está dedicada al tema aquí en el canal. Así que lo que haremos será, a través de la historia del videoarte, cuestionar cómo el arte digiere esas referencias y se incorpora en nuestra propia vida cotidiana, ¿no? También qué miedos habían, cómo se plantean y qué representa todo esto cuando está al final almacenado, acaparado en instituciones tipo museo o bienales o esta serie de eventos que generan el discurso ya más materialista del idealismo que hay en las investigaciones artísticas y cómo no tiene ningún efecto real a día de hoy e incluso podríamos hablar de un arte que ya está integrado en plataformas de redes sociales o como por ejemplo el vídeo domina sobre la imagen estática en todo este tipo de plataformas, de realidades virtuales, etc. Pues bien, hecha esta introducción, te puedes coger un té, un café y acompañarme un rato en este viaje a través del videoarte. Espero que lo disfrutes. Muy bien, como he prometido, voy a intentar hacer el ensayo a través de puntos o de referencias que tengan que ver con la historia del videoarte, pero sin que esto genere la típica conferencia o texto que lees de historia del arte ahí con y en tal año tal y tal artista hizo esto y lo otro y venga, ¿no? Que eso está muy bien para quien le interese el estudio académico de este asunto. Hay muchísimos libros y textos, de hecho hay incluso asignaturas en las carreras especializadas en este tipo de arte, pero encuentro que por la forma en la que surgió precisamente este tipo de arte y la intención que tenían estos artistas no tiene sentido. Es como cuando visitas museos que acaparan obras de arte conceptual o arte de los años 60-70 destinado a cuestionar el museo como institución, como lugar que cierra y sacraliza las obras, que cuestionan la propia idea de mercado del arte. Es un arte subversivo que en el momento en el cual es digerido por el arte oficial o la institución arte para así poder ser estudiado posteriormente, se genera una paradoja que lo hace implosionar. Ojo, esto no es una crítica que quiera decir, no, pues todo el arte no debería ser así o no tiene sentido, porque si no hubiese sucedido ese acaparamiento por la parte de la institución que materializa las ideas que están volando por ahí entre estos artistas subversivos, yo hoy mismo no podría ni siquiera hablar de este tipo de arte porque no tendría ni siquiera una pequeña referencia o noción. Sencillamente porque yo por edad no podría haber participado en ese contexto ni haber asistido a los eventos únicos y excepcionales al margen de la institución o de los circuitos oficiales, no podría haber conocido nada si no hubiese participado allí y simplemente sería una especie de mitología de 4 punkis que crearon tal o que hacían no sé qué y no se podría estudiar siquiera
Entonces, en esta paradoja es donde se produce la chicha del arte. Para mí es muy interesante porque de repente tienes una serie de artistas que se quieren cargar todo el sistema del arte, pero que al mismo tiempo lo necesitan para poder llevar a cabo y ejecutar sus obras de arte, y que al mismo tiempo que quieren reventar aquello o contestar algo que es necesario contestar para poder ser influyentes en generaciones posteriores o para poder legitimar ese discurso o que sea abarcable para más personas o que se pueda difundir la información, van a necesitar sí o sí algún tipo de institución posterior. Solo que el problema que yo veo aquí no es este conflicto, sino cuando la propia institución o mecanismo oficial le da una pátina religiosa, sacralizada o descontextualizada a ese tipo de obras y de artistas, generando mitos románticos sobre estos artistas como si fuesen estrellas del rock que hicieron algo descomunal y hay que adorar casi como si fuese el Papa de Roma, o peor aún, llevándose a un lugar muy desubicado un tipo de obras que no funcionan. Si por ejemplo hoy en día tenemos el vídeo hasta en la retina integrado prácticamente, que cogemos miopía de mirar el móvil, o si el arte, por ejemplo, se incorpora en el sistema mercantilista o de la publicidad de una forma brutal hasta tal punto que un escaparate de Hermès, de Louis Vuitton o de estas grandes marcas no tiene prácticamente ninguna diferencia de una instalación que puedas ver en el MACBA. De hecho, incluso en muchas cartelillas de estas, cuando lo lees, ponen sin remilgos que lo acaba de pagar la Fundación Botín del Banco Santander en connivencia con el museo tal. El propio museo en el cual se está instalando aquello te dice que está cuestionando los márgenes del museo y por eso han puesto una placa de pladura en medio y han puesto una cinta para que no pases, pero todo eso está domesticado dentro de un museo. El problema está cuando sucede el tiempo, va pasando el tiempo y se juega al mismo juego, bajo unas mismas reglas que tenían un sentido subversivo o interesante o una reflexión alrededor de un contexto, el cual se ha perdido. El mundo ha seguido ampliando horizontes, fronteras y maneras de entender la cultura, pero nuestras obras de arte en ese contexto europeo parece que quieren seguir ancladas a un proceder y a una manera de entenderse que está anclado a hace 50-60 años, con todos estos artistas ya fiambres y con nuevas generaciones que por querer vivir o del mercado o de la institución necesitan reproducir la estética, aunque sea solo formal, de lo que demandan estas instituciones o museos o fundaciones o comisarios o lo que sea. El resultado no solo es triste, sino que además es muy pobre, porque de repente tienes personas que están regurgitando todo aquello que se consideró revolucionario. Por eso Chris Cunningham es tan interesante como ejemplo, porque esta persona no cabía o no tenía lugar en ese organismo tan oficial, aunque sí que pudiese participar porque había una intención artística y discursiva que tenía que ver con el videoarte, con los discursos oficiales que venían desde los 60, Cunningham participa gustosamente en el aparato o entramado que va a generar el mundo nuestro de hoy, donde el arte no está controlado por una institución oficial, sino que más bien está integrado en ese sistema de plataformas, de grandes corporaciones, de vídeos musicales o de culturas populares que se van ejecutando sin intención de tener aquí un discurso pomposo escrito por un historiador, una historia del arte que tiene que rellenar un hueco, sino que simplemente tiene que ver con un impacto muy impulsivo, muy estético en ocasiones o con colaboraciones como puede ser, pues bueno, Madonna, la estrella del rock, quiere un videoclip, cojo al artista tal, o Rosalía, no sé qué, va a hacer tal, ¿no? Entonces habla con Sony le paga, le dice que vale, pues esto tal, y se va generando esta serie de entornos. El videoclip en ese contexto, o aplicado a un cine más independiente, o un poco más underground, tiene bastante sentido por un motivo muy sencillo, y es que sin darnos cuenta, ¿no? Separamos el juego de la institución arte intentando crear ese tipo de discursos recargados, sustentados en filosofía y en un montón de asuntos que a veces no tienen ningún sentido para la propia obra. Lo separas y tienes un contexto, un entorno donde el propio formato trata de hablarse a sí mismo con su propio lenguaje. Me explico. Una de las primeras cuestiones que va a tratar el videoarte en los años 60... Hago un paréntesis pequeñito, si alguien está cogiendo urticaria porque no doy fechas, datos y nombres propios, no os preocupéis que luego entraremos y encima tenéis vídeos de sobra en este canal sobre este tema, ¿vale? Cierro paréntesis, uno de los temas principales que va a tocar el videoarte es precisamente la cuestión de cómo el vídeo, como arte, depende en el cine exclusivamente de la literatura.
porque necesitas narradores, necesitas tramas, necesitas una serie de articulaciones y de herramientas filosóficas que vienen directamente de la literatura, de la poesía, de la narrativa escrita. Es una especie de continuación. No acaba de reivindicarse el propio formato como algo artístico liberado totalmente, sino que parece que siempre va siguiendo la corriente que había establecido la literatura. Entonces ahora pensemos en el típico cine, antes de que llegue esa época del cine experimental, en el cine narrativo, en el cual, el propio cine de hoy se basa todo en unos ciclos mitológicos muy concretos. Para eso está también muy bien explicado y muy conocido el trabajo de Joseph Campbell sobre el héroe de las mil caras. Y en general el tipo de personajes que tienen que articular en el vídeo parece que siempre estemos dándole vida al texto narrativo o a la novela. Esto es difícil de discutir y es bastante fácil de ver, aunque haya muchas excepciones que en el fondo derivarán de este cuestionamiento. El videoarte y el cine experimental, que a veces es difícil establecer una frontera clara, van a cuestionar esto, porque van a empezar a tratar su propio medio con un lenguaje que tiene que ver con el propio medio. Es decir, lo que sucede delante de una cámara o en una pantalla no tiene por qué estar atado a las reglas y a los organigramas de la narrativa escrita. Es por eso que a veces lo encontraremos extraño o dadaísta, porque el discurso que está tratando de elaborar el artista de esa época alrededor del medio es que no depende de esas convenciones narrativas. Esto también lo tenemos que juntar con otras cosas muy importantes que nos van a servir para entender el videoarte. El contexto principal, años 60, años 70, más o menos. Mayo del 68, la guerra de Vietnam, televisada por primera vez. La televisión, súper importante. Y con la televisión, uno de los nombres más populares o de los primeros grandes filósofos alrededor de este tema, que va a ser Marshall McLuhan, cuya obra será indispensable para poder comprender el contexto del videoarte y el propio videoarte. A McLuhan no voy a decir nada porque también hay un vídeo entero dedicado a él aquí, a la Aldea Global, y además hicimos una entrevista al que podríamos decir una especie de sucesor contemporáneo, que es Carlos Alberto Scolari. Entonces, hay información de sobra sobre el tema. Y también en Arte y Nuevas Tecnologías se explica muy bien este contexto en el cual la televisión influye con los eventos globales, la propia idea de globalidad, hay una especie de experimentación que trata de liberar la mente de una forma abstracta a través del uso de sustancias mágicas, no puedo decir la palabra aquí porque YouTube se pone un poco inquisitor, y a través de esta especie de espíritu del tiempo de la época, lo que hay es una sensación de poder liberarlo todo, de las anclas que hay durante todo el siglo a nivel cultural. Esto se va a aplicar al formato del vídeo y del arte, también a través de la performance, de nuevos formatos que intentan cuestionar el mercantilismo en el arte. Son súper importantes las teorías marxistas aplicadas a la cultura, a través de filósofos y nombres como Walter Benjamin, Theodor Adorno, o en Estados Unidos tendrá mucha influencia Herbert Marcuse. Y recalco el tema de los Estados Unidos porque también, como hemos visto en otros vídeos, van a tener una importancia como lugar hegemónico, dominador a través de la cultura de lo que entendemos como globalidad en esa especie de concepto de Occidente, que puede ser muy discutido, pero nos ayuda a entender de lo que hablamos. También la parte francesa evidentemente va a seguir con ese París que aún tiene algo de fuelle en ese momento, pero el hecho de que, por ejemplo, se lancen a nivel comercial cámaras como las típicas Sony portátiles en los años 60, en los Estados Unidos va a revolucionar y va a crear la posibilidad de que exista un concepto de videoarte. Hasta ese momento, la utilización de una herramienta que capture el mundo de una forma doméstica o de una forma que no tenga que ver con el ámbito cinematográfico profesional o de la televisión emergente, no es posible plantearlo. Del mismo modo que si esta gente en ese contexto hubiese pensado que va a haber un mundo de pantallas con TikToks, a lo mejor ni se planteaban hacer el videoarte tal y como lo hacían. De modo que una cosa que no se suele discutir y que está bastante consolidado en el estudio del videoarte es que con la aparición de las primeras cámaras, digo Sony porque creo que es la marca que primero empieza a lanzar este tipo de aparatos, pero bueno, nos imaginamos esas típicas cámaras de uso doméstico que empiezan a venderse a un público doméstico, van a ser el motor que active la posibilidad de un videoarte. Un videoarte que va a cuestionar la propia idea de televisión. En ese contexto, la televisión va a ser lo que para nosotros
es Internet a día de hoy, o cuando hablamos de redes sociales, o cuando hablamos ahora y en la próxima década probablemente de inteligencia artificial. Esto lo puedes aplicar a cualquier contexto. No sé, aquí si esto viaja en el tiempo y de aquí 20 años alguien está escuchando este audio, lo mismo que te esté pasando, que todo el mundo habla en aquel momento a nivel tecnológico, de entorno, de medio, de ecosistema digital o virtual o físico o lo que sea que haya pasado, es aplicable. Y hay que hacerlo así porque me da la sensación que cuando se habla de videoarte y se olvida esta parte contextual, no se está hablando de nada, no se entiende lo que hay. Y esto es lo que sucede cuando vas a un museo y ves esas instalaciones que tienen que ver con videoarte y están explicadas en una cartelita diminuta donde algún becario o alguna becaria de humanidades o de historia del arte ha rellenado un texto que no entiende ni esa misma persona porque es que literalmente no saben escribir. Y aquí me pongo en plan lucha de egos porque siempre hay una batalla entre la gente que crea y la gente que digiere lo que se crea. Ambos mecanismos se necesitan, ¿ok? O sea, esto es así. Yo lo he explicado más de una vez en una metáfora que es la persona que es artista coge un barquito, se va a navegar, hace cabotaje o se va a océano abierto y puede volver con vida o no, o puede volver con sus ideales y sus pajas mentales, toda esa especie de ensoñación que tenía, descubrir un mundo, traer un tesoro, poder hablarle a los demás del viaje que ha hecho, o no, a lo mejor naufragas y no traes nada, ¿no? O nadie te reconoce porque directamente te has perdido. En el momento en el cual tú vuelves, vienes con esa experiencia, con ese viaje, y alguien que está en el puerto, en aduanas, por ahí, tiene que materializar lo que tú has traído y hacerlo servible para el resto de la sociedad en forma de lo que sea, de una receta con el cacao o la vainilla que has traído, o de información porque ahora se sabe que hay otra parte del tal, y esta serie de asuntos que ya no tienen que ver con el artista, pero que nos conciernen a todos y sobre todo a las futuras generaciones, porque el arte será conocido precisamente por lo que digan estas personas y no por la propia intención del artista. A partir de aquí, la influencia o la motivación que ejerza esa fuerza o esa estética en alguien que va a crear de nuevo, sin haber vivido ese tiempo, va a ser crucial. Me parece difícil ponerse de acuerdo entre el que va de aventura y el que está en el puerto ahí manejando el asunto de aduanas, por ejemplo, pero se necesitan el uno al otro. Esto es así. Que aquí me extendería bastante. De hecho, hoy he ido a visitar una exposición de mierda de estas en un museo y quería hacer un vídeo rajando a muerte, pero he dicho no, relájate. Vamos a hacer el del videoarte y no pasa nada. Al final todo está bien, todo está en su sitio y el museo ya está condenado, él solito se ha condenado a ser un parque de atracciones para turistas que vienen a la ciudad o simplemente un mecanismo de mamoneo circular donde hay un trenecito con una persona detrás de otra copulando hasta que al final pues alguien tiene como una especie de estafa piramidal cultural en la cual vas enganchando a gente y se van reproduciendo ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, la relación con el videoarte y este canal para mí es crucial. Sin esos discursos que precisamente el museo legitima y puede hacer servibles, yo no podría tener la intención ni siquiera el planteamiento de decir no, este canal es arte. Y así lo planteo y así lo articulo. ¿Qué pasa? Es un arte contemporáneo. Entonces tiene que suceder en el contexto, en el entorno, en los ecosistemas que son contemporáneos. En el momento en el cual esto pase, si tiene que pasar a una institución oficial, a un organismo regulado por alguien que no sé qué, que no sea directamente yo o la red de cosas que permiten que se articule esto, ni las conexiones, ¿no? Que permiten las redes sociales a través del arte o de los discursos que antiguamente se enmarcaban en un textito a pie de obra, de pedestal, no tendrá sentido. De hecho, me sentiría decepcionado si yo esto lo veo proyectado en un museo como tal, me sentiría realmente muy decepcionado e insultado, no sé, o sea, de verdad, me rayaría bastante. Sin embargo, al mismo tiempo, toda esa gente que está ahí detrás, de toda la gente que yo puedo criticar como organismo oficial o lo que sea, la necesito para que esto no quede en un canal de YouTube perdido en la arqueología digital del espacio infinito a medida que va pasando el tiempo o a merced de los gustos o de las políticas que va cambiando la gran plataforma en la cual se alberga esto, ¿no? De hecho, para que se considere realmente obra de arte en algún momento, si seguimos con el mismo sistema artístico, debería haber alguien que lo pueda coger y legitimar o establecer como ese debate en algún lugar o contexto donde suceden estos debates, ya sea una bienal, un museo, un artículo, lo que sea, porque si no, sencillamente es la flipada pretenciosa de un niñato que tiene un canal de YouTube y que dice que es artista y que repite, ¿no? Como una especie de aquí va repitiendo 30 veces que lo es y pues así lo será, por arte de gracia, y tampoco es así. Me detengo un rato en esto, aunque parece que no tenga que ver, porque en el fondo creo que es crucial
entender esta intención desde el momento en el cual se está creando algo con un medio audiovisual, en un contexto determinado en el cual ya no es la tele, sino que ahora mismo pues es Internet, y lo que llamamos videoarte, porque es lo mismo. En el momento en el cual Nam June Paik coge y proyecta sobre el Buda o sobre, no me acuerdo qué otra figura, sí, el pensador de Rodin, la propia televisión que se está grabando a sí misma con la pantalla, o con un magneto, con un imán, manipula las frecuencias de una pantalla. Toda esta serie de cuestiones que tienen que ver con la tele no se pueden entender sin el contexto del televisor y de la televisión a nivel cultural global. Es lo mismo que podemos hacer hoy con las personas que estamos trabajando con las plataformas a nivel artístico con esa intención, o por ejemplo cuando hablamos de la fotografía contemporánea que trabaja a través del teléfono móvil como herramienta para crear sus nuevos fotolibros, sus nuevos discursos fotográficos y no necesita la cámara externa. Bueno, ya me he vuelto a ir por las ramas, no pasa nada, es la intención del vídeo, pero vamos a regresar un poquito ya al propio videoarte para que también tengamos ese ancla materialista que tanto le gusta a la peña. Y tendríamos una vertiente del origen del videoarte que es el arte conceptual a nivel genérico. Cuando nace en los años 60 va a contestar a los formatos tradicionales en una especie de continuación de lo que se planteaba en periodos dadaístas. El arquetipo siempre es Duchamp, pero bueno, entendemos el entorno dadaísta como una especie de revolucionarios anarquistas que quieren reventar lo que se considera como un arte oficial. Un arte oficial que se ha vendido, entre comillas, al sistema, al mercantilismo, y que no es extraño que surjan. De hecho, parece que surgen tarde en el fondo, porque tenemos la cronología de cuando sale el texto de Marx, por ejemplo, la influencia que va a tener posteriormente. Es comprensible que esto en el arte o en la cultura también tuviese un efecto. Las obras de arte se entienden que están a disposición de un público elitista, lujoso, que lo único que quiere es acapararlo como una mercancía de lujo, y que además queda externa a las intenciones que a veces plantea el arte. De nuevo remito a mi canal porque es que tiene mucho que ver con esto. Cuando yo trabajo como pintor, como artista, y tengo que trabajar con una galería, estoy haciendo un trabajo. En el momento en el cual la galería también es un negocio que tiene que pagar un montón de facturas, de gastos, ¿no? Y es el que accede a esos clientes, ese mecanismo, el que te va a llevar a ferias y todo ese mundo, que no deja de ser un sistema económico. Ni positivo ni negativo, simplemente necesita funcionar así porque ese es el contexto que tenemos y la manera en la cual se puede mover ese arte. Si no, simplemente se queda en tu casa y eres la tía Paquita, que hacía tiempo que no la invocábamos, o el tío Manolito, que pinta el fin de semana o que le gusta mucho el arte y tiene esa afición y es un crack, es la mejor pintora del universo, pero no puede participar de aquello. Bien, en esas pinturas normalmente el artista quiere, ¿no?, articular un tipo de lenguaje, aunque ese lenguaje tenga que ver con lo más reducido posible. Ese discurso, ese lenguaje, ese concepto que hay de fondo, o esa representación de algo, no importa. Es difícil de encajar cuando hablamos de sistemas muy mercantilizados. Es muy complicado de encajar. Demasiado. Creo que no hace falta ser aquí Einstein para comprender estas contradicciones, ¿no?, que hay que solventar, porque de repente a esas partes del mercado quizá no le importan el apartado más cultural, entre comillas, ¿no?, esa especie de investigación que pueda haber detrás, cosas que en el fondo no tienen un valor material. Todo esto que estamos articulando aquí, o este tipo de reflexiones, si no se monetizan de esta forma que estamos haciendo aquí con anuncios por medio y con un interés del algoritmo concreto para meterte más anuncios, no tendrían un interés o una cabida en un contexto en el cual no se puede monetizar la idea de, por ejemplo, de hacer un libro. Un libro en sí se puede monetizar, pero los 2-3 años o lo que haya investigado la persona que estaba escribiendo, lo que haya vivido, esa serie de cuestiones inmateriales son muy difíciles de encajar en el sistema mercantil. Lo vemos en la literatura, lo vemos en el arte, lo vemos en la música, en mucha serie de ámbitos culturales que continuamente van a tener un conflicto muy gordo entre lo que es venderse, ¿no?, vender tu alma al diablo, y poder crear, entre comillas, en libertad. Entendiendo libertad como decir, vale, pues no voy a tener que pintar bodegones y voy a pintar ahora 30 estilos diferentes porque es lo que me llama mi tiempo, pero no puedo porque para poder vender y poder hacer esto una carrera profesional necesito pintar esos 30 bodegones que son los que quiere el público, que espera de mí, porque me quieren comprar como una inversión también o como un producto, no porque les guste el cuadro y ya está.
lo que tiene un valor lo tiene por algo, especialmente cuando se cobra mucho dinero por algo. Pues bien, esto no es de ahora. Estas reflexiones no son nuestras de nuestro tiempo, sino que llevan sucediendo desde principios de siglo o desde que el sistema capitalista global o todo lo que los hashtags que quieras se incorporan a través de toda la sociedad y de todo el sistema cultural. Es que de nuevo, pues Adorno, Horkheimer, yo creo que es quizá la base más sólida desde donde partir de esto. Marcuse también me parece súper interesante a este respecto, también hemos hablado de él en este canal. Baudrillard, toda esta serie de autores, que es que estoy cansado de repetir, hablan de estas cosas. Y ese es el contexto donde nace el videoarte y este tipo de artes conceptuales, que lo que necesitan del vídeo precisamente es guardar un registro material de algo que es inmaterial. Esto producirá muchas paradojas y servirá de comidita, ¿no?, de alpiste para muchas personas que quieren criticar este ámbito del videoarte, ¿no? Porque es decir, mira, el arte conceptual que no quería ir de tal y ahora necesita el vídeo, luego venden el vídeo al museo o en una subasta, vale un pastizal porque se han hecho famosos estos nombres y mira qué contradicción. Sí, pero es que si no, no existiría un registro de aquello, entonces te la tienes que comer la paradoja. En el ámbito de la música, estas mismas cuestiones también se van a ver muy bien representadas por artistas como John Cage, que lo que va a hacer es cuestionar la idea de una música que se representa con unas reglas, con unas normas que derivan, que son una continuidad de la música clásica, que es lo mismo que sucede con el cine narrativo, la novela y el vídeo, y tratan de cuestionar el formato. Esto es fundamental. Esta serie de cuestiones van a reventar la idea que tenemos de cultura, de arte, de música, de pintura en ese momento, para que posteriormente lleguemos a otras conclusiones. Pero el artista o la artista que siguen repitiendo esa misma mierda 50, 60 años después, como si no hubiese cambiado nada, también tienen un problema. Entonces aquí yo me gustaría juntar esas críticas, pero con un sentido, entendiendo de dónde viene y por qué tiene valor, pero también comprendiendo que repetir eso, igual que quien pinta como en la academia de hace 200 años, con la misma intención y las mismas reglas de inglés, pues tiene un problema también. Si quiere hablar de su tiempo o no, ¿no? Tampoco, pero en principio un poquito sí, porque, a ver, una de las gracias y no hablo de una evolución dialéctica hegeliana, sino de poder vivir tu contexto y tu tiempo, es poder tocarlo con las manos, con las herramientas que te permite tu propio tiempo y con discursos que tienen que ver con tus propias generaciones, sin tener que repetir al muerto vivo que te susurra desde la tumba. Pues en este contexto que nace el videoarte va a tener una intención puramente de registro, es decir, estática. No se mueve, se pone la cámara fija para registrar la performance, la obra de arte conceptual. Aquí pues Fluxus, Nam June Paik, Bostel, toda esta gente que alrededores tienen que ver con esto, ¿no? Entonces van a registrar siempre los eventos o las performances que ellos están ejecutando. El vídeo o el videoarte en ese momento nace como una herramienta muy funcional, pero no tanto metida dentro de sí misma. Si bien Nam June Paik, no vamos a hablar mucho de él porque no paro de repetir, va a tener un vídeo aparte, es muy importante este artista para poder entender este contexto de arte, nuevas tecnologías, videoarte. Si bien él utiliza el videoarte como tal, lo que queda registrado tiene más que ver con eso, con lo estático que registra la obra que él en verdad está haciendo. No tanto como en Cunningham, que llevamos una culminación de todas estas ideas, donde la propia obra de arte es un videoclip o es un corto destinado al final a acabar en un YouTube. Sin que existiese YouTube en aquel momento, pero es donde mejor puede funcionar ese tipo de corto como Johnny Rubber. No sé si me explico, porque esto es bastante importante. Nam June Paik al final lo que hace, esa escultura de un Buda viéndose a sí mismo grabado en una televisión en un pedestal, necesita sí o sí estar, registrado desde el exterior para comprenderse, ¿ok? Y al mismo tiempo pertenecer al ámbito del museo mausoleo, de estar en el cubo blanco, si no parece que empieza a perder sentido. Sin embargo, Cunningham, cuando vemos ese final del videoarte, ya no necesita ni estar en el cubo blanco ni ser registrado desde fuera, sino que desde el mismo videoarte o desde el mismo dentro, al ser funcional dentro de ese sistema mercantilista, está emergiendo a la luz a través de lo que hace mover la cultura en tiempos actuales, sin cuestionarla ya, sin decir, ya no crea esa paradoja. Esto es lo interesante, porque la paradoja se crea en el momento en el cual yo digo, yo quiero cuestionar el sistema mercantil e institucional del arte y quiero reventar esto.
Pero al poco tiempo me doy cuenta que sin que me pague una fundación, una institución o no sé quién, yo no puedo siquiera montar 50 televisores en un espacio, porque no tengo ni la pasta, ni los medios, ni el lugar. Al mismo tiempo me doy cuenta que yo, si monto en mi garaje de punkis porque me lo ha dejado alguien por amor al arte, y monto 30 televisores haciendo una performance, va a desaparecer en el tiempo y no va a generar ni siquiera un debate, porque no existe. Se pierde. Conclusión, sí o sí, lo que yo contestaba o contra lo que yo iba, lo voy a necesitar para que me legitime y me conserve y me haga visible. Entonces me tengo que tragar mi propio discurso de alguna forma extraña y acabo haciendo una paradoja muy rocambolesca que hace que, por ejemplo, cuando yo he ido a ver al museo hoy, una obra sonora con esculturas está defendida con un guarda pretoriano que le iba a preguntar que si aquello sonaba y directamente antes de acabar la pregunta me dice no se puede tocar, no se puede pasar, no se puede tal. Entonces se genera esta serie de contradicciones que hacen también generan un poco de rechazo también ante el público que tiene que ver aquello, porque de repente ya no lo puedes ver, tienes que esperarte a la homilía en el templo para que aquello suceda en algún momento. Sin embargo, el arte o el videoarte del cual hablamos en Cunningham, todo esto se lo ha reventado. Se ha pasado la cuestión y se ha generado un entorno, un contexto de videoarte que es contemporáneo. Realmente ya es contemporáneo porque se tiene que vivir en ese contexto y es complicado separarlo de las propias referencias musicales, del gusto compartido entre la conectividad de autor, músico, compositor, editor, publicista, ¿no? De repente esto se va acercando al contexto nuestro, en el cual una persona sola, sagrada, un Anjum Paik, en colaboración con otros, pero siempre con ese gran nombre que trasciende y transforma la historia del propio arte, que necesita esa serie de tótems, ya no tiene sentido. Para ti no ha pasado el tiempo, pero en este pequeño corte que acaba de suceder ahora, me tenía que ir a un partido de fútbol, he acabado a las tantas y he dejado el vídeo a medias. Algo que no suelo hacer nunca porque, bueno, me caliento, hago todo muy de memoria con las cosas que tengo, con unos pocos datos, y es como que si rompo el vídeo me cuesta engancharlo otra vez. Pero ha pasado esto. Así que voy a intentar recuperar el hilo con lo que he escuchado de antes y bueno, me perdonáis si veis que está un poco raro o desconectado. Y me había quedado en el videoarte como una grabación de las performances del momento. Ya hemos hablado de la importancia de McLuhan, de toda la escena del arte conceptual, de cómo emerge, de la posibilidad de los medios que permiten que esto sea así. Y esta característica me parece muy importante, ya que gran parte del videoarte que vamos a conocer a través de las exposiciones de museos o cuando tú vas y, sin nombrar autores concretos, cuando tú asocias la palabra videoarte a una estética determinada o a un elemento formal, suele ser una imagen estática que está grabando una performance o una escena de arte conceptual. Aquí también se mezcla el teatro experimental con el cine experimental, todo lo que hemos comentado, y que le acabarán de dar una estética muy definida, que para mí va a ser un error con el paso del tiempo, pero un acierto en ese momento, que es cámara estática, sin mayor pretensión cinemática, ni cambios de planos, no hay simplemente hay una intención de hacer un registro de algo que se va a perder en el tiempo. Que como se va a perder en el tiempo y se necesita un objeto material que pueda permitir que los museos compren y patrocinen un poco ese arte que en el fondo va en contra del mercado y por lo tanto necesita un apoyo institucional, va a servir este medio como una herramienta de materialización de lo que no se puede registrar de otra manera. No, porque si no es lo que hablábamos antes, sería como decir, buah, acabo de ver una cosa espectacular, esto está cambiando el mundo y tal, sí, pero ¿qué es? ¿No? Te lo cuenta alguien y se queda ahí perdido entre las 10 personas que pudieron asistir a ese edificio derrumbado en mitad de Nueva York, ¿no? Donde había sucedido esta performance de este artista X, ¿no? Todo es más tan underground que a mí me pone cachondo ese tipo de escenarios, tanto en la música como en los fanzines, toda esta escena que siempre está por debajo y tú tienes que ir a buscar y tiene ese rollito real, ¿no? Artístico siempre, pero que en el fondo luego no permite una conversación que vaya más allá de la anécdota que tú cuentas o de lo que tú puedes sentir, porque es difícil que quede un registro, ¿no? Que quede en un museo, en una biblioteca, esa serie de cosas que permiten que años después alguien que esté investigando el pasado o que esté investigando algo de su presente y necesita conocer pueda acceder a ello. Aquí me detengo bastante y creo que ya ayer lo comentaba, mi ayer es tu ahora, en el fondo, es que es una fricada esto.
pero me importa mucho porque es que realmente es un debate interno que a nivel personal no para de sucederme y creo que a la gente que crea también le debe suceder en el fondo. Especialmente cuando hablamos de un arte que no está sometido exclusivamente al mercado, como puede ser la pintura, que es muy fácil de encuadrar y de enmarcar porque ya parece que ella misma se ubica en ese lugar más mercantilista, ¿no? Donde incluso hay una serie de articulaciones de galerías, de ferias que la orientan. Especialmente hablo del panorama contemporáneo. Pues bien, el videoarte durante mucho tiempo va a tener esa estética y esa intencionalidad. Lo recalco mucho porque va a haber un punto, y siempre vuelvo a Cunningham como referencia, aunque no sea el único evidentemente, pero me parece una buena referencia después de haber hecho el vídeo anterior, en el cual todo eso se rompe, pero sigue siendo videoarte. ¿Qué pasa? Que al cambiar el escenario museístico, al cambiar la típica estética que nos hemos acostumbrado de un Naumann, de un Nam June Paik incluso, que siendo alguien muy dinámico, de toda esta serie de artistas que registraron sus performances y no hacían a lo mejor videoarte, pero eso pasa. Y es que, a ver, más claro, porque quizá aquí me estoy confundiendo un poco a la hora de explicar. Cuando tú llegas a un museo de arte contemporáneo, yo cito el MACBA porque estamos en Barcelona y es el más fácil, siempre va a haber una sala de proyección a oscuras o blanca donde hay una imagen proyectada sobre una pared y unas sillitas ahí al final, ¿no? Se oyen ruidos disonantes, ¿no? Como toda una especie de sensación que tampoco acaba de ser musical del todo, sino que es medio abstracta. Siempre hay esa especie de banda sonora y un vídeo estático donde sucede algo que suele ser extraño, o un Heimlich, ¿no? Ese concepto también que siempre ha estado ahí al límite de este tipo de arte experimental, que al final es una derivación dadaísta pero formalizada, que encima acaba cogiendo unos códigos que se convierten en costumbre dentro del museo. La gente que en ese momento estaba siendo revolucionaria en la cultura, en las artes, que contestaba a sistemas, que intentó utilizar el vídeo como una forma de decir, bueno, a pesar de que yo contesto las cosas, necesito que haya un registro, igual que existen los libros. Para esto, el medio contemporáneo va a ser la grabación con estas cámaras que acaban de salir. Eso se convierte en una especie de norma formal a medida que va pasando los años y las nuevas generaciones que quieren participar de aquello empiezan a copiar una estética, pero el contexto se va perdiendo. De repente, si tú te encuentras en el año 2024 a una persona que pertenece al ámbito artístico, que ha estudiado, que se ha sacado 3 doctorandos en humanidades, en historia del arte y en bellas artes, por ejemplo, que tiene ese discurso formal integrado como ya estético dentro del contexto museo y quiere participar de ese circuito porque no le apetece ser underground o no está en esa intención de ser disruptivo o subversivo, sino que quiere participar del discurso donde se legitiman estas cosas, para eso ha estudiado tanto, ¿no? Y al final asimila que la forma de participar es esa estética. Igual que en la música, cuando alguien quiere hacer música desde joven y le gustan las guitarritas, rockero o no, el reggaetonero va a coger una serie de patrones que entiende que pertenecen a ese género musical y si no tiene una intención muy creativa, que a veces sucede pero no siempre sucede así, pues va a tender a repetir esa estética. De ese modo, 60 años después, vamos a ver cómo muchas veces el videoarte se queda en eso. Y el museo, como está llevado por gente que también pertenece a esos mismos ámbitos, por lo general tampoco tiene una intención creativa porque no es su función en el fondo. Entonces van a tender también a querer comprar o acaparar ese tipo de obras, aunque sea desde la parte institucional, que tengan una conexión estética y formal con ese tipo de videoarte, en el cual se entiende que videoarte es un registro estático o semiestático de una performance que no tiene una especie de narrativa muy clara, que tiene un discurso conceptual muy etéreo o efímero que queda de fondo y que sin el cual a veces la obra no se acaba de entender. Todo esto, a medida que van pasando las generaciones y los años y el contexto en el cual esto tiene mucho sentido empieza a perderse, empieza a sonar extraño. Aquí es donde mucha gente pierde el hilo con lo que llamamos arte conceptual, videoarte, etc. Porque sencillamente has perdido el sentido donde aquella obra había nacido y contestaba de verdad. Si tú hubieses estado allí en ese momento, te hubiese flipado ver a alguien que se está petando todas las reglas de lo que hasta ahora se consideraba el gran arte, el gran tal. Eso suele gustar a toda la gente que participa en una comunidad cultural, ¿no? Evidentemente no era algo hecho para el público masivo, nunca fue la intención, pero en ese ámbito se podría entender. Cuando eso se convierte en un statu quo, en una norma que se va repitiendo, que incluso los ámbitos docentes y académicos instrumentalizan y no paran de legitimar,
como artista, deberías cuestionar si eso realmente te pertenece a tu tiempo o pertenece a una persona que ya tiene 70 años y está dando clases o que hace de comisario o lo que sea y simplemente está reproduciendo lo que en su momento pareció ser moderno. Sería como insistir, cuando nosotros tengamos aquí 60 años y un lugar más poderoso de influencia o lo que sea, pues que el trap, ni el trap, madre mía, pintar con aerógrafo tampoco, yo qué sé, o hacer fotos con tu móvil y hacer un fotolibro de las fotos de tu móvil y tus movidas personales es contemporáneo. Pues lo siento, no lo va a ser. Porque en el momento en el cual no exista un contexto en el cual todas las personas están utilizando ese teléfono móvil que está a caballo o camino de desaparecer porque es una interfaz molesta, todo el rato ya estamos consultando aquello, ya no hay ni siquiera una sensación de crítica real, de decir, oh, me siento mal por sacar el móvil 37.000 veces en una hora cuando ya lo hacemos todo el mundo y está aceptado, es eso, y la cultura incluso se desarrolla a través de ese tipo de formatos y no es ni bueno ni malo. Porque esto siempre lo podemos encontrar, igual que pasaba con la televisión, pasa con internet, pasa con las redes sociales y pasará con lo siguiente que venga. En ese contexto del videoarte inicial, estático, lo que está importando es el contexto televisivo, algo que las nuevas generaciones ya han perdido, no ven la televisión. De hecho, mucha gente que ni siquiera es una nueva generación joven ve la televisión o la entiende como se entendía en aquel contexto en el cual incluso los salones de las casas se desarrollaban en torno a esa caja. Pues bien, cuando en el videoarte se ve sin ubicar aquello, sin poder entender ese contexto, con encima todas las trabas que el arte conceptual en muchas ocasiones ha terminado poniendo por ser incapaz de comprenderse a sí mismo, y uno de los motivos más graves de esta incomprensión deriva de esto precisamente, de un momento en el cual también lo hemos hablado en vídeos como un bocadillo de Deleuze con Bacon, en el cual Deleuze explica muy claramente la situación filosófica del arte. Analizando a Bacon se explica muy bien ha saltado la botella, la sensación filosófica o el aire del tiempo que hay en ese contexto en el cual se va desarrollando este tipo de arte. El espectador tiene una parte de responsabilidad muy grande que se le está exigiendo, ¿no? Debe abrir esas puertas para poder acceder al arte. Y el arte pone una especie de muros con las puertas cerradas para que el espectador venga y las abra. Eso, en ese contexto, no es solo interesante, es necesario. Pero a día de hoy, cuando tú tienes un contexto que es dominado puramente por el entretenimiento y por la capacidad de compartir la información desde un punto de vista siempre pragmático, resulta más complicado ubicar ese tipo de exigencia hacia un público que además es un público elitista. No se está concibiendo como un público masivo en ningún caso. Ese contexto no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro. Por eso cuando yo digo que este canal lo entiendo como una obra de arte, es porque trato de ubicar en mi contexto lo que puede hacerse con el vídeo, el audio, con la palabra y sobre todo con el acto de compartir. Yo estoy dando una información que es todo el discurso conceptual de mi obra en la mini pieza que estés escuchando o viendo, tiene que ver con todo lo que estoy trabajando ahí, pero al mismo tiempo tú, en teoría, estarías recibiendo algo que te interesa y por eso has pinchado y te has quedado aquí una hora, porque además de comerte ese discurso conceptual, estarías recibiendo una cápsula de información que te interesa a ti, para lo que sea, porque tú creas vasijas o porque simplemente te gusta hablar tomando un vino y presumir a la gente de que sabes de videoarte hoy. No importa, estás consumiendo algo que tiene un gran apunte de entretenimiento, al mismo tiempo que aquello forma parte de la obra o de la intención artística, y no porque el artista coja el dedito y diga esto es arte, ¿no? Creo que el canal ya se justifica por sí mismo con la cantidad de contenido que hay y con la retroalimentación en redes sociales de la materialidad física de las cosas que yo hago. Por ejemplo, con el tema de los perfumes, el arte olfativo solo puede existir en presencia física. ¿Esto sería una contradicción con este discurso o no? ¿Sería un complemento perfecto? Pues bien, todo esto, a nivel videoarte, a nivel arte conceptual, en el momento en el cual desaparece esa conexión con el entorno, que es fundamental para comprender el arte, se crea una disonancia narrativa descomunal. Porque encima la educación artística en las personas, en nuestras sociedades, suele ser muy, muy pobre o anclada a una mentalidad que se parece más a la del siglo XVIII, que no a la de un siglo XX siquiera. Eso también termina en un proceso en el cual ni siquiera resulta a veces interesante obras
que se han quedado en esos años 60-70 formales a día de hoy para la gente que practica el propio arte y que en teoría tienen ese conocimiento. Pues bien, que esta reflexión tampoco es... No puede servir como una generalización, porque luego siempre hay gente que le da 1000 vueltas, que 30.000 argumentos, que sí que conoce y disfruta de tal, o que no, o que sí, pero en el fondo, cuando hablamos de estos sentimientos generales, a mí sí que me sirve para establecer un debate o un punto de partida entre lo que se entiende como un videoarte de los años 60, 70 y cómo se ha institucionalizado esa forma de arte a nivel formal, y cómo el videoarte contemporáneo no necesita la institución arte y simplemente sucede a través de las redes sociales, ya sea YouTube o ya sea TikTok, que ya tenéis un vídeo aquí de arte en la era de TikTok, donde todos los vídeos que estás viendo y lo que se va comentando precisamente justifican cómo hay una cantidad ingente de videoarte en TikTok que ni siquiera puede ver todo el mundo y que no hay una institución arte mediando. Pero es bastante difícil de cuestionar que aquello no tenga un componente artístico muy bruto, incluso con una mayor influencia, muchísima mayor, me atrevería a afirmar, que la que podemos encontrar dentro de estos espacios institucionales o oficiales, donde esa proyección estática en un cubo negro o en un cubo blanco del Museo Contemporáneo apenas genera el debate entre las 4 personas que van allí a decir, bueno, o no entiendo esto o sí lo entiendo y me parece tal y cual, y se crea una conversación muy elitista, muy de Torre de Marfil, que no trasciende a la sociedad. Y aquí ya podríamos entrar en otro debate, pero bueno, creo que esta parte es fundamental en el videoarte por el componente estético en el cual ha acabado derivando. Espero que este mini ensayo haya servido para dejar claro. Vamos a comentar algunas otras cositas del videoarte. Y finalmente, para dejar satisfechas a las personas que quieran un poco más de información concreta, más materialista, comentaremos alguna obra, ¿no?, concreta del videoarte que sea importante. Sí, pero antes, es que justamente ahora me acaba de venir a la cabeza. Esta reflexión que acabo de hacer aquí, evidentemente no es algo que digas, se me ha venido a la cabeza y me lo he inventado. No, es que realmente en el mismo contexto en el cual empezaba a nacer ese videoarte, una crítica tan importante como los Rosalind Krauss, una de las críticas que le hace al videoarte es el exceso de narcisismo que tiene, ¿no? No me acuerdo si los llama ególatras o narcisistas, pero una de las críticas que ella dice es que, joder, aquí estos tíos son unos megalómanos. Que visto a día de hoy es interesante porque precisamente es una de las cualidades del grabarte a ti mismo haciendo las performances, lo que mueve a través de ese narcisismo la mayoría de motores de las redes sociales y de la dopamina que mueve esas redes sociales, y de una plataforma como por ejemplo TikTok, que sería la más dominante en ese aspecto del vídeo corto. Hay una cantidad de relaciones de la forma en la cual se entiende el formato vídeo disociado ya de la televisión y de las grandes narrativas, sino que es el vídeo entendiéndose a sí mismo a través de un dispositivo que lo graba todo, el tema del yo y la cámara frontal, el ego en el videoarte, como incluso pues eso, a través de Rosalind Krauss, eso ya queda constancia como un hecho importante en ese mismo contexto, y cómo eso acaba transformándose o licuándose en nuestra red de plataformas. Me parece bastante interesante. Después también habría que apuntar, que creo que lo hice ayer, pero bueno, como ya he dicho, pues esto lo estoy haciendo en otro día, la importancia de la crítica social, política, que tiene no solo la cultura de ese momento, mayo del 68, siempre volvemos ahí, que estuvo hasta en Japón, tuvo su vertiente, sino en el propio videoarte, que hay una intención crítica constante en el videoarte de ese momento. Y hay una crítica al capitalismo y a los medios de comunicación, ¿no?, a través de las teorías de McLuhan, que se articula y le da ese contexto teórico a todo ese panorama. De modo que es complicado comprender o explicar el videoarte en su nacimiento, e incluso yo diría que es como una especie de ADN que debe conservar siempre, sin ese carácter crítico hacia la utilización de la cámara y de la imagen por los elementos del sistema. Y ahí también está la parte interesante de Cunningham para mí, porque de repente él va a seguir cuestionando la estética formal, los medios, todo de esta parte del sistema, pero va a incorporarse en él de una forma mucho más orgánica. Y a este punto debemos llegar también. ¿A qué me refiero con incorporarse en el sistema? Es imposible, y sobre todo a día de hoy en nuestros contextos de segunda mitad del siglo XX, época contemporánea, etc., estar al margen de ese sistema.
y participar de él. Y, o sea, bueno, estas contradicciones que siempre hemos dicho, ¿no? Está el típico ejemplo de no puedes ser marxista, comunista y tener un iPhone, estas mierdas. La crítica que se ejerce desde dentro. Entonces, luego está la manera en la cual tú la ejecutas, que puede ser más efectiva, menos efectiva, con un poco moralmente más reprochable o menos. Bueno, ahí entraríamos en otra serie de cuestiones. El tema es que llega un momento en el cual esa cámara estática que graba una performance de una persona que se está cortando, que está haciendo, que se está maquillando, como Nauman, ¿no? Que se está pintando con un pintalabios. Esta serie de obras, estático, dejan de ser suficiente, porque el medio va evolucionando y se necesita más, va más allá, y uno de los grandes ejemplos va a ser Nam June Paik, quien va a entrar en la faceta ya de la videoinstalación. Todo esto también está en el vídeo de Arte y Nuevas Tecnologías, que me parece indispensable. Si has llegado hasta aquí y te está molando esto, que lo veas. Bien, en la videoinstalación o la videoescultura, la televisión va a ser un material de construcción físico, debe estar presente y se debe poder manipular como si fuese el barro o el bronce en una escultura, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, para esto vas a necesitar medios, igual que cuando Nam June Paik construye el robot con el título de la obra de Mozart, K400 no sé qué. Para llevar a cabo ese tipo de obras, de repente ya no es el artista underground en un lo-fi perdido del suburbio de New York con 4 modernos con boina grabándole con la nueva cámara que acaba de salir al mercado. No, esto ya, que aunque tenga ese puntillo burguesiño, ya deriva en algo que es medio punky, ¿no? Pero aquí ya pasamos al siguiente nivel. Voy a petar una sala de 200 metros cuadrados con techos de catedrales casi en el cuadrado blanco con 37.000 millones de monitores de televisión, robots que no sé qué, un despliegue monumental que, como ya vemos en el vídeo de Arte y Nuevas Tecnologías, va a requerir sí o sí el patrocinio de las grandes multinacionales que se dedican a esta tecnología, o Coca-Cola o Pepsi-Cola o quien sea que pague el evento, porque aquello si no, no hay manera. Especialmente en el contexto yanqui, donde pues el patrocinio institucional siempre tiende hacia el ámbito privado y no como, por ejemplo, en el contexto de gloria español de esos años 80, 70, ¿no? Donde el patrocinio institucional va muy de la mano del Estado. Esto siempre lo he repetido en muchas ocasiones. No se puede entender un arte que conteste al mercado sin el patrocinio de un Estado, o de un mecenas, o de quien sea que no sea el mercado, básicamente, porque si yo ahora quiero hacer una instalación o algo y soy artista, y da igual, quiero grabarte un vídeo durante un mes porque estoy haciendo una investigación de las Peppy Flowers, de lo que sea, no importa, el tema que te dé la gana, necesitas que alguien te pague aunque sea la comida, porque si no tú estás ahí haciendo el payaso, literalmente, o sea, del aire no vives. En ese contexto, cuando la videoinstalación o la videoescultura exige tantos medios para llevarse a cabo y se convierte prácticamente en un espectáculo audiovisual, donde la frontera empieza a diluirse de forma muy cuestionable ya, vas a necesitar un apoyo económico muy bruto. Entonces, de ese momento en el cual el apoyo parece que va hacia la construcción de una catedral pura, en la cual el único discurso de fondo es arte y filosofía y el momento, todo en el cubo blanco, esterilizado, muy empacado en ese discurso y formato académico, institucional, artístico. Cuando aparece un Cunningham al final de todo ese periodo del siglo XX y hace sus obras de videoarte fuera de ese cuadrado blanco, de ese cubo, y en parte con una aprobación minúscula de lo que es el arte oficial institucional, que no es que no la tenga, ojo, ¿vale? Porque al final a mí me lo descubrieron en una universidad, o sea que... pero que él está orientando hacia otro lado. De hecho, la prueba de esto es que en el vídeo toda la gente que habéis comentado lo habéis consumido a través del videoclip porque os gustaba el Apex Twin o porque estabais buscando vídeos undergrounds para no sé qué, pero en ningún momento lo consumíais como, uy, he ido al museo y me he descubierto aquí que han hecho tal, o he ido a la galería no sé cuál y me han dicho que este es el artista más cool del momento, a ver qué hace. Y la gente que lo descubra hoy va a ser a través de vídeos de YouTube, como el que acabamos de subir aquí, ¿no? Entonces, esto escapa de ese formato. Vale, pues esto es interesante porque de repente los dos están al final en el mismo sistema, porque si explicamos cómo funcionan los museos o las ferias y todo, al final no deja de estar dentro de ese mismo sistema, solo que uno se quita una careta y el otro no. No es que sea mejor o peor, pero el marco oficial o marco contextual de ese arte va a cambiar mucho
y la forma de consumir la obra la va a cambiar por completo. Y esto me parece muy importante. Además, otra serie de relaciones con nuestro mundo contemporáneo, en este caso yo cito a Cunningham porque el mundo de los 2000 pasa mucho por el formato MTV, el videoclip tiene una importancia brutal, ¿vale? Como podríamos decir a día de hoy, el consumo de YouTube o de TikToks lo va a tener en las generaciones que tienen entre 20, 30 o 15 años o los que sean, ¿no? Nuevas generaciones hablaríamos. Por eso es importante entenderlo también, porque el contexto del cual van a derivar unos ya no tiene nada que ver con esa segunda parte, ni tampoco van a tener que ver con una tercera. Sin embargo, siempre hay una relación. Y por ejemplo, tendríamos la obra del año 70 y algo, 70 y pocos, Body Press, creo que se llamaba, de Graham, en la cual Dan Graham mete a personas con una cámara dentro de un cilindro de cristal y se van proyectando esas grabaciones que hay dentro y al final se mete un discurso pues clásico, ¿no? De identidad, falsa identidad, la vigilancia sobre las ciudades, bueno, temas muy recurrentes que al final, pues yo qué sé, el arte conceptual tenía este punto, en el cual tú coges un tema muy tal y le buscas ingeniosamente una parte de cómo representarlo y aquello, pues a modo de simulacro de Baudrillard, acaba en simulacro, ¿no? Que es un poco la versión en YouTube que podemos entender en la cual las personas que hacen vídeos de forma creativa tienen una idea, aunque sea destinada al entretenimiento, que eso no es malo porque tú vives en una sociedad conducida literalmente por el entretenimiento de todo, por lo tanto deberías integrarlo dentro de tu idiosincrasia. Entonces, a través de esa búsqueda del nuevo vídeo creativo, le haces las triquiñuelas que sea para que puedas captar la atención de la gente, a través de un formato vídeo que se representa a sí mismo, a veces incluso sin una narrativa. Tenemos el ejemplo muy claro, súper actual, del Skibidi, esta serie de vídeos hechos con la inteligencia artificial o bueno, con el 3D y con un programa que en realidad se hace para hacer mods de videojuegos. No sé, a ver si me olvido de ponerlo, por favor, buscáis Skibidi y el tío tiene un canal de YouTube y ahí pues vais a flipar. Si eso no es videoarte, pues no sé, me cierro yo el canal. Pues bien, esa serie de vídeos de Skibidi necesitan de su propio contexto, de la creación tridimensional de motores para mods de videojuegos dentro de la plataforma de YouTube, sin la necesidad de una institución arte y sin la necesidad de una narrativa concreta, sino que es que puede entrar dentro de la misma línea de discurso dadaísta, ¿no? De hecho, no hay un discurso que una aquello, pero si tú vas viendo los vídeos, tienen un sentido y una coherencia que es brutal. O sea, que dentro de esa narración existe una metanarración que es muy guapa, la verdad. O sea, de hecho, ahora que he caído en el ejemplo, creo que sería uno de los mejores ejemplos para poder ubicar el videoarte en contexto puramente contemporáneo, porque además es un fenómeno de hace un añito o así. Pues bien, ese fenómeno se integra dentro de las plataformas de entretenimiento y dentro de la intención de que eso también tenga que ver con todo el contexto de entretenimiento. Mientras que, por ejemplo, la obra de Graham peca de pretenciosidad y es tremendamente aburrida de ver la proyección de los 20-30 minutos que dura aquello. O sea, es todo lo contrario al entretenimiento porque se busca adrede por parte de esos artistas contestar a una sociedad televisiva, ¿no?, que parece orientada constantemente a ese entretenimiento. Pero ese entretenimiento no tendría nada que ver o no sería exactamente igual al que vivimos a día de hoy. Además, la crítica a la vigilancia, a esta serie de cosas, en el momento en el cual todos hemos aceptado ese contexto de vigilancia gustosamente y se pierde la noción de identidad cristiana, católica que heredamos, ¿no? Porque al final el concepto de intimidad no es algo que sea como ni bueno ni malo, es una cuestión cultural que está ahí, pero se puede perder perfectamente como el que va en bolas o va con camiseta, no sé si me explico. Esta serie de asuntos no son una especie de derecho universal humano que necesita el ser humano para sobrevivir, es un contexto cultural que puede alterarse sin ningún problema y no va a ser ni peor ni mejor. Pues esto, cuando se pierde, hace que obras como la de Graham no tengan sentido si no se entiende ese contexto para estudiarlo como estamos haciendo aquí ahora. Y si ahora alguien viene y te hace exactamente lo mismo que hace Graham en el 72 y te lo intenta colar como una obra contemporánea nueva, es cuando suceden esta especie de disonancias que yo, de verdad, que me dan un poco de alergia en muchas ocasiones y no entiendo por qué el arte oficial, la institución arte, sigue entendiendo como contemporáneo algo que es fosilizar el arte. Y encima no se dedican a explicarlo, sino que dan por hecho que en la cartelita de 1 centímetro por 2 la gente ya tiene la información suficiente para consumir aquello.
Entonces yo entiendo ese tipo de contextos como el trenecito, que creo que ya me estoy empezando a calentar. Madre mía, es que no tenía que empezar el vídeo otra vez. Bueno, es que, insisto, Namjoon Paik sería trascendental en este vídeo, pero es que como le quiero hacer un vídeo al mismo, no quiero spoilearme a mí mismo. Comentamos, pues sí, que en algunos tipos de vídeos metía imágenes vinculadas a los conflictos bélicos del momento, manipulaba los monitores como si fuesen esculturas en las cuales inventó como un sistema de un imán magnético potente que podía alterar la imagen. Luego hay obras... ¿cómo se llamaba? Hostia, el tipo que hacía esto como si fuese una composición sonora con los soniditos que van pitando y la pantalla... Bueno, no sé, si me viene ya me acordaré. El Bostel, Bostel no tiene un museo aquí en España. Wolf Bostel tiene también esa instalación de los televisores que parecen... Hostia, qué susto me ha dado, tío. Se ha caído algo por ahí fuera. Que parecen como una especie de cementerio de televisores, ¿no? Que es súper interesante también. Además, él deriva de ese accionismo en el cual se ensucian los objetos, se machacan, ¿no? Es muy bruto. Y bueno, también cuestiona esas relaciones de dependencia del aparato respecto al entretenimiento de la sociedad del espectáculo. Cosas que son muy interesantes porque al final son lo mismo que comentamos en muchas ocasiones hoy, pero que el contexto de hoy es tan brutalmente desarrollado en eso que sinceramente para mí pierde el sentido. Sería como decir, no, fuera el capitalismo desde tu cueva, ¿no? Cuando al final cada día que sales te lo tienes que comer, sí o sí. Luego, posteriormente, la de Naumann ya la he citado, ¿no? Esa obra también en la cual él se va maquillando y se va grabando, tiene algunas obras más interesantes. Pero bueno, es que tampoco quería hacer aquí como una especie de pedigrí del videoarte, sino que era más comentar a nivel genérico como especie de una charla aquí, cuando quien lee una columna de opinión, al final es un ensayo. Pero bueno, también habría que citar a Bill Viola, que sería el paso siguiente de ese contexto. Ya entramos más en unos 70s, 80s, ¿no? Hay una especie de superación de ese videoarte en un principio estático de registro, empieza a incorporarse una cinemática mucho más desarrollada, va a coger el concepto de historia de la pintura a través del Renacimiento y el Barroco, esa serie de composiciones de grandes cuadros, ¿no? Como una Piedad o, ¿no? la típica, creo que es Emergence del año 2000 o finales de los 90, donde al final, a través del movimiento que permite el vídeo, se vuelve a representar ese tipo de escenarios, pero con otras vestimentas, con gente que está viva, ¿no? Entonces, un poco le da como vidilla a cuadros barrocos o renacentistas. Para mí no es el más interesante, pero bueno, estéticamente es muy resultón, es también un cliché postmoderno en cierta manera, y pues bueno, ahí está, ¿no? Hay que citarlo, Bill Viola. Porque además también tiene ese punto que pone de acuerdo a todo el mundo y no a mí me mola Cunningham por el rollo punky también, ¿sabes? Porque realmente hay una cuestión profunda de todo, de tanto de dónde surge el videoarte, de hacia dónde va, de qué es realmente, del propio medio, de la connivencia que tiene con las grandes marcas que lo van a mover, de cómo va a acceder hacia el público masivo, de una forma en la cual la persona ya no sabe si está consumiendo videoarte o arte torremarfilista. No, estás consumiendo el videoclip del tío que hace música más moderna en ese momento, ¿sabes? O sea, o está haciendo el anuncio de la PlayStation. Es que de verdad, ¿sabes? ¿Cómo puedes? No puedes competir contra eso. No puedes competir. No hay discurso conceptual amparado por 30.000 millones de Hegels de fondo y de cuadros del barroco que pueda luchar contra eso a nivel interesante y sobre todo a nivel generacional. Porque el arte es generacional en el fondo. Siempre se va reciclando y siempre depende de un contexto en el cual, en el momento en el cual se pierde, deja de tener cierto sentido y se convierte en una especie de arqueología para estudiar, sí, pero deja de ser tan interesante. Por eso TikTok está lleno de videoarte igualmente y no se puede cuestionar, ¿no? Para algunas personas que sean más mayores o adultas dirán, no, porque ya solo veo bailecitos de tal. Sí, pero si navegas a profundidad en la plataforma vas a encontrar eso. Y bueno, también podríamos hacer una mención especial, ya que estamos grabando desde Barcelona, Antoni Muntadas, que bueno, sería el más reconocido dentro de nuestro ámbito en ese videoarte que, bueno, yo lo entiendo un poco más a la línea clásica que hemos hablado y yo qué sé, pues sí, está bien, ¿no? Pero, insisto, para mí el videoarte en el momento en el cual tienes un aparatito en la fucking mano que está petado de vídeos,
y que tú navegas por ese mundo vídeo directamente, ¿no? De hecho, estamos aquí habitando el mundo vídeo, ahora mismo lo estás habitando. A mí el otro videoarte me queda muerto. Sinceramente, me queda aniquilado. Es que no tiene sentido, no tiene poder suficiente para penetrar ese escenario en el cual habitamos ahora mismo. De aquí ves este vídeo de aquí 20 años y esto pues ya no sirve y no pasa nada. Ojo, objeto de estudio para que el friki o la friki que esté mirando esto porque está haciendo tal o para alimento para ChatGPT, no importa lo que sea. Hay que ser conscientes de eso. Yo el arte no lo sacralizaría tanto, ¿no? Con esa herencia hegeliana también de un discurso con una dialéctica que se van contraponiendo y parece que va habiendo una especie de evolución escalera hacia el infinito idealizado, ¿no? Yo a veces creo que estas lecturas empiezan a perder cierto sentido, ¿no? No es que no sea así útil o no trabajemos con ello, pero empiezan a diluirse un poco en este océano gaseoso en el cual estamos. Pues bien, lo voy a cerrar por aquí. He dicho que iba a citar algunas obras o artistas. Yo creo que he ido dejando bastantes nombres a medida que hablamos. También entiendo que, o sea, a mí una de las cosas que más me gustan de estos tipos de formatos es que uno va apuntando, va diciendo como si fueses un topo que va caminando por unas galerías subterráneas, y a medida que vas dejando información a quien le interesa realmente en Internet, si lo sabes manipular, vas a acceder a campos ingentes de información. A partir de aquí ya viene la curiosidad de cada persona, ¿no? Si hemos citado a Nam-June Paik, pues bueno, espero que veas el vídeo que saque en el futuro, pero yo qué sé, pues si decimos Vito Acconci como gran... ¿Lo he dicho antes o no? Bueno, es igual, si no lo digo ahora, pues Vito Acconci sería el clásico ejemplo de artista conceptual, muy puro, muy arquetípico en ese momento, de lo que va a derivar y cómo registra él con el vídeo, muy estéril también, muy austero al mismo tiempo, ¿no? Con esas obras que rozan el dadaísmo limpio ya, ¿no? Que incluso yo compararía con una especie de escultura o una pintura de Kandinsky en equilibrio. Esto ya es una paja mental mía, ¿vale? Pero yo siempre lo he visto un poco así a Conchi, ¿no? Y la parte del videoarte para él es un registro, pero al mismo tiempo a veces se convierte en obra en sí. Es esa especie de cura de este contexto. Pues bien, a quien le interesa vas a encontrar todo esto. Pero las reflexiones alrededor de ello es quizá lo que no se suele encontrar. Porque cuando tú te vas a un museo o a un lugar donde se va a explicar el videoarte, te encuentras la típica cronología, con los típicos nombres, con la típica proyección y el papagallismo del historiador, la historiadora de arte que está ahí de guía o de humanidades, lo que haya estudiado, que te repite como un papagallito lo que sale en el libro o lo que dijo el profe o lo que dijo tal o lo que se supone que hay que decir. Encima con palabras cada vez más recargadas y rimbombantes porque de alguna manera parece, que yo no entiendo por qué, que haya que justificar la valía o la religiosidad de este tipo de obras, cuando en el fondo, si se explicara el contexto, no haría ni falta de ensalzar aquello, porque ya se daría por hecho que es importante, ¿no? Es decir, la guerra de Vietnam, por primera vez televisada, que aparece un aparatito, pum, se graba y es contestatario en tal obra, por ejemplo, ¿no? Pues queda bastante claro. Otro artista que preguntaron el otro día en comentarios a raíz del vídeo de Cunningham, era precisamente porque poníamos partes del vídeo de York, una de las parejas o el marido que tuvo en algún momento, que era Matthew Barney, que también se dedicaba a este videoarte de un poco más de finales del siglo XX, no como Vito Acconci, que es anterior. Súper importante también nombrar a Paul McCarthy, que yo le he dedicado un vídeo aquí, lo que pasa es que tenéis que buscarlo en el buscador porque YouTube pues no le gusta lo que... A ver, claro, pues había un trenecito de bus con Blancanieves y con un enanito y pues me caparon el vídeo, entonces a veces no aparecen. Pero es un artista que me parece súper interesante también y por eso le dediqué un vídeo, ahí lo podéis encontrar. Bruce Nauman, lo hemos dicho también. Aquí también hay un vídeo de Ana Mendieta, otro ejemplo arquetípico de cómo se utilizaba el videoarte en ese contexto y que por desgracia también, en este caso no fue YouTube, sino la familia heredera de la pobre Ana, que es que bueno, aquí sí que me caliento. Me jodieron el vídeo porque querían cobrar pasta, básicamente, porque si no, no lo entiendo. Bueno, es que aquí sí que me caliento, porque vamos. Total, que acabé subiendo el vídeo otra vez como un podcast y con una pintura mía que yo le había dedicado a ella, así que a freír mandonguillas. Bueno, entonces también es un gran ejemplo, está el vídeo completo ahí, yo qué sé, pues ya está. Luego haremos un vídeo a Nam-June Paik y cerraremos un poco este ciclo. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero que hayas disfrutado también un poco de los comentarios, un poco que sea un poco más ameno, y cualquier cosa que quieras apuntar, información o obras importantes que tú consideres que faltan, pues en comentarios me lo pones y estaré encantado de leerlo.
Si te ha gustado esta serie sobre el videoarte, también dilo y podemos ampliar más información, no solo la de Nam June Paik. Y por supuesto, si quieres estar al tanto de toda la información del canal o de cosas extras, libros, lecturas o mis movidas más personales, me puedes seguir en Alejandro Acosta, en Instagram o en cualquier red social, y aquí abajo siempre dejo los links en la descripción. También tienes esto en formato podcast en todas las plataformas, por si no quieres tener el YouTube abierto. Y también pues tienes mi página web con los perfumes, quien quiera probar, todo el arte olfativo que estamos investigando. Y nada, que te invito también a ver todo el resto de vídeos que quedan en el fondo, porque eso es lo que tiene esta plataforma, que va sepultando vídeos que para mí son súper interesantes. Y en este caso, si no lo has visto, arte y nuevas tecnologías, ya que has llegado hasta aquí, me parece fundamental. Buah, me había olvidado de citar una que me gustaba mucho, del año 92, de Paul Sermon. Me he olvidado el nombre. Separate Beds, creo que es, en el cual el artista junta en una cama una especie de proyección en la sábana con otra persona que está en otra parte del mundo, y se refleja la imagen como si en la sábana estuviese proyectada la persona acostada y él se acuesta al lado. Eso es lo que hacemos cada día, hoy en día, con una videollamada, pero en aquel momento imaginaos la trascendencia no solo, sino discursiva. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.